quiero subrayar el compromiso genuino de nuestra facultad con la sostenibilidad, que desde que estoy en el equipo de gobierno se ha integrado de forma destacada en las decisiones y el nivel de gestión. Yo mismo propuse rebautizar la comisión que teníamos y acercarla a los objetivos 2030, y se denomina la Comisión de Junta de Facultad que aborda estos asuntos, Comisión de Igualdad, Diversidad y Desarrollo Sostenible. Queda mucho por hacer en la casa. Nosotros mismos pues, nos autoexigimos evolucionar y estamos pues, trabajando para contribuir en la medida de nuestras posibilidades a combatir el cambio climático. Podría enumerar una lista importante de cosas que estamos haciendo, pero bueno, tal vez subrayar que llevamos ya muchos años destinando una parte de nuestro presupuesto también al desarrollo y a la acción contra el cambio climático. Sin más, que pongáis en marcha la jornada de hoy no es sino una excelente noticia para todas las personas, para toda la sociedad, para los investigadores, para los profesionales, para todas y cada una de las personas que nos vamos a ver beneficiados de vuestros avances y vuestras decisiones presentes y futuras. Una vez más, os doy la enhorabuena por vuestra iniciativa y os reitero la bienvenida a la que desde hoy espero sintáis también como vuestra casa, esta Facultad de Ciencias de la Información. Mucho éxito de corazón en la jornada de hoy. Dicho esto, pues en primer lugar tomará la palabra la directora de la Oficina Española de Cambio Climático, Valvanera Ulargui, que va a hacer una intervención, una ponencia, ¿verdad? Pues tienes la palabra, por favor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por la bienvenida, gracias por acogernos. Has mencionado, ¿no?, temas importantes, ¿no?, y temas que deben contextualizar, yo creo, y permitirme salirme un poco del guión, ¿no?, y marcar un poco las pautas tal como las vemos, ¿no?, desde la Administración en estos días. El inicio, ¿no?, de esta década, ¿no?, ha sido un inicio de década convulsa. Empezamos, ¿no?, con una pandemia, que ha supuesto una prueba de estrés, de vulnerabilidad de todo el mundo, de todos nuestros sistemas, no solamente los sistemas de salud, que evidentemente han sido los responsables y han sido el mayor brazo, ¿no?, que hemos tenido, y la mejor herramienta, ¿no?, y más valiosa en la salida de esta pandemia, pero ha puesto de manifiesto también que el modelo actual, ¿no?, de desarrollo, el modelo actual de organización que tenemos, hay que revisarlo porque realmente no responde a los retos que tenemos por delante, a los retos en salud, a los retos de cambio climático, a los retos económicos que estamos viendo ahora con la guerra de Ucrania, tristemente, y a los retos de seguridad en general. Esto nos lleva a replantearnos cómo como sociedad, ya no solamente, ¿no?, como ciudadanos, sino como sociedad tenemos que mirar hacia adelante, ¿no? ¿Qué necesitamos, ¿no?, una vez que sabemos que estamos en riesgo, que hemos pasado los límites ambientales del planeta y que eso conlleva el sobrepasar límites económicos y límites de seguridad? ¿Qué agenda de desarrollo queremos para los próximos años y cómo la vamos a orientar desde las peculiaridades y desde las virtudes y no virtudes de cada uno de los modelos que tenemos establecidos en el mundo? Es muy diferente, evidentemente, el norte global que el sur global, eso nunca se puede olvidar. O sea, es una agenda donde la solidaridad, incluso en la pandemia, ¿no?, se ha visto perjudicada, por decirlo de una forma elegante, y donde tenemos que ser capaces de cambiar, ¿no?, porque el progreso, ¿no?, y el avance, ¿no?, de las sociedades del global sur serán el avance, ¿no?, de las sociedades que tenemos en el global norte. Esto pone de manifiesto y se recoge en el último informe del IPCC que hemos recibido el lunes. Los científicos de todo el mundo, sabéis que el panel intergubernamental de cambio climático es la mejor ciencia disponible. Ellos hacen una revisión, no hacen ciencia personal, no hacen ciencia a los sentidos, sino que hacen una revisión de toda la ciencia disponible
para identificar las bases científicas del clima, para identificar las propuestas que hay de mitigación y para identificar la vulnerabilidad del planeta, ¿no? Son tres informes. Este último, que iba sobre mitigación, sobre cómo vamos en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero respecto a nuestros compromisos que nos hemos puesto todos nosotros en el marco de París. En el marco de París dijimos 1,5 es el límite de aumento de la temperatura que puede soportar el planeta sin tener impactos nefastos, ¿no? En sociedades y en salud. 1,5 es el límite que a día de hoy no vamos a cumplir con las reducciones, ¿no?, que se han puesto encima de la mesa y con los compromisos de todos los países. Esto es un hecho, no es interpretable, está constatado, y los impactos que va a provocar ir más allá del 1,5 también son hechos claros, porque estamos viendo los que estamos teniendo con el aumento de la temperatura en 1,1, que es en lo que nos encontramos. ¿Qué nos lleva, como digo, o cómo nos lleva a orientar la política pública, ¿no? Desde el gobierno tuvimos claro que todas las decisiones y todas las políticas públicas se tienen que basar en la ciencia, que nos pide urgencia, coherencia y un marco temporal que cada vez se limita más. ¿Cuál es el valor añadido de este último informe? Que hay que hacerlo en esta década, que no podemos esperar a la década siguiente porque si no el 1,5 no se alcanzará. Con lo cual tenemos 8 años para trabajar en esta agenda, donde evidentemente se necesita corresponsabilidad, se necesita involucrar, porque es un reto importante, evidentemente político, técnico y científico, pero también es un reto social. Necesitamos involucrar a toda la sociedad y luego necesitamos poner medidas encima de la mesa que no vayan más allá o que no utilicen las técnicas del pasado que no funcionan. Cuando los científicos nos dicen que los combustibles fósiles tienen que desaparecer del mix energético, no nos dicen que tengan que desaparecer mañana, que evidentemente no es posible porque toda nuestra economía está basada en parte, ¿no?, o en gran parte en combustibles fósiles, pero sí que nos pongamos un calendario claro de cuándo nos vamos a liberar de estos combustibles fósiles. Con lo cual son mensajes impactantes, son mensajes alarmantes, pero también lo acompañan de una batería de opciones que lo que ponen de manifiesto, y es lo que nos tenemos que focalizar desde, digo, administraciones, empresas, sector financiero y sociedad, es en que es posible hacerlo. Ya hay tecnologías que te lo permiten, ya hay financiación que te lo permite y tenemos que intentar no dar pasos en falso y no retrasar decisiones que son costosas para todos, pero que van a ser más costosas si no se toman, ¿no?, en los días por venir. Son muchísimos los datos que te dicen cuánto será el coste de la inacción climática frente al coste de la acción climática. Y si lo vemos en salud y lo vemos en empleo, los datos son aterradores. Evidentemente, si no actuamos ahora, estamos poniendo en riesgo, ¿no?, el sistema de salud y el sistema financiero. En este marco, ¿qué se está haciendo, ¿no? Pues en el contexto internacional, evidentemente, en cambio climático ha integrado la variable salud. Estamos trabajando en muchísimas iniciativas donde ya hemos puesto en valor, y además es una de las agendas que ayuda mucho a concienciar al ciudadano. Es una agenda que entiende muy bien el ciudadano, ¿no? Cuando hablas del deshielo de los casquetes polares, mucha gente lo ve lejano, lo ve preocupante, pero lo ve lejano, no le provoca el actuar. Pero cuando hablas de salud, cuando hablas de la salud en tus ciudades, cuando hablas que por temas de combustibles fósiles, calidad del aire, la gente muere en España, la gente reacciona, ¿no?, de manera más rápida. En el nivel internacional trabajamos en la Coalición para la Acción Adaptativa, una coalición que lo que busca son compromisos ya concretos. Hemos pasado ya de los titulares, por decirlo de alguna manera, y estamos ya buscando acciones concretas, como digo, en este marco temporal tan corto que nos queda para actuar. Analizamos las partes sobre todo positivas de todas las agendas, las oportunidades, ¿no?, que conlleva. Nos hemos comprometido hacer primero un análisis, ¿no?, bajo esta coalición que aparte España y Fiji coordinan la parte de salud. Hemos sido elegidos, ¿no?, para coordinar la parte de salud y buscamos, ¿no?, con una acción ejemplarizante, no contagiar en compromisos no concretos al resto de los países. Como país coordinador de esta rama, ¿no?, de la coalición, hemos puesto encima de la mesa los primeros dos compromisos. Deberíamos, ¿no?, ser ejemplares, ¿no?, en este sentido. La definición de estrategias de salud resiliente al cambio climático, que conlleva dos patas importantes. La primera, saber
cómo somos de vulnerables, ¿no? Qué vulnerabilidad, ¿no?, tenemos en nuestro país. Este trabajo se ha hecho de la mano del Ministerio de Sanidad ya desde hace muchos años, ¿no? Llevamos trabajando muchos años y lo que estamos haciendo es apretar las tuercas para conseguir resultados concretos. Pero un buen análisis de salud y cambio climático es necesario para poder actuar. Todo esto lo recogemos luego en nuestro Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Es el segundo plan que tenemos en nuestro país. Abarca todos los sectores, abarca 81 áreas de trabajo, pero insisto, el área de salud es de las más queridas y en las que más se está trabajando en el gobierno. El segundo eje importante de esta coalición es el desarrollo de un sistema sanitario bajo en carbono, o sea, cómo tenemos que ser agentes de cambio en el sistema sanitario, porque también somos parte del problema, ¿no? Tenemos que ser también parte de la solución. La reducción de emisiones de gases de efecto invernadero es la primera política de adaptación y la más importante para no sobrepasar, ¿no?, los niveles o la capacidad adaptativa que podemos tener en nuestro país. Y el tercer pilar es la financiación. ¿Cómo vamos a conseguir que la financiación que dedicamos sobre todo a cooperación al desarrollo en terceros países esté priorizada y canalizada para los temas que son realmente importantes para la población? Ahí son distintos los fondos multilaterales en los que trabajamos y también las líneas y los criterios que España defiende en todos ellos es priorizar adaptación y mitigación al cambio climático. Son dos agendas que tienen que ir juntas y salud, ¿no?, está también dentro de las prioridades en esta posición del gobierno. Nuestro Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático es una hoja de ruta para evitar riesgos, para anticipar soluciones y para hacernos menos vulnerables a los impactos del cambio climático. Es una hoja concreta, no es un plan solamente con grandes medidas, sino que se aterriza en objetivos concretos. Hemos trabajado mucho con todos los ministerios, es un ejemplo claro de cómo la política de cambio climático en los últimos años ha cambiado en España. Es parte de la acción de gobierno en todas y cada una de las políticas sectoriales. Si nos dedicásemos solamente a pelear contra el cambio climático desde el Ministerio de Transición, no llegaríamos muy lejos, porque realmente lo importante es que el Ministerio de Sanidad, como ya lo hace, ¿no?, incluya los escenarios climáticos en todas sus políticas, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Industria, y eso es lo que hemos conseguido con el marco estratégico de energía y clima y lo que hemos conseguido con sus dos planes de desarrollo, el de mitigación, que es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, y el de adaptación al cambio climático, que es en el que estamos trabajando de la mano en materia de salud. Cuando digo que trabajamos de la mano, aterrizamos, como digo, ámbitos concretos: riesgos derivados de exceso de temperatura, enfermedades infecciosas, pérdida de calidad del aire, como decíamos, llega muy de cerca a los ciudadanos. La salud en el ámbito laboral, otro de los grandes temas, ¿no?, que tenemos que ver en los próximos años. Nos lleva a tres conclusiones importantes que quería resaltar para el final de mi intervención. Uno, el tener marcos normativos claros ayuda a canalizar la acción. El tener obligaciones y objetivos, como nos hemos puesto en la Ley de Cambio Climático, de reducción de emisiones y de aumento de la vulnerabilidad, ayuda también a movilizar la acción en las comunidades autónomas. Hemos ido un paso más allá con los marcos normativos y hemos impuesto también obligaciones a las ciudades y a las comunidades autónomas, y hemos ido un paso más allá también en el marco del sector privado y el sector financiero. Necesitamos saber, necesitamos conocer dónde están los impactos y las vulnerabilidades, con lo cual obligamos a hacer un reporte, a una huella de carbono a todos los sectores y a todas las instituciones financieras, y con ello intentamos primero dirigir la política pública allí donde vemos que hay brechas, que hay necesidad, y también dirigir la financiación pública. La ley obliga a que sea una financiación coherente con la lucha contra el cambio climático. Urgencia en la acción, coherencia en la acción, corresponsabilidad y, como decía, es muy importante al principio, y otro de los sectores que es clave es la comunicación. Felicidades por los 50 años, felicidades por estar los primeros en el ranking, y apelamos, que ya sabéis que lo estáis haciendo, a tener una comunicación amplia, sostenible, realista, que ayude a los ciudadanos, ¿no?, a tomar las decisiones adecuadas y que no nos lleven estos tiempos un poco de zozobra a ir a lo simple, ¿no?, a renegar, a volver a quedarnos sentados en el asiento, que toda esa cadena, ¿no?, que toda esa
acción que había comenzado a favor del cambio climático, que supone en cierta medida, ¿no?, esfuerzos y reequilibrios, siga con ímpetu en estos tiempos tan complicados. Muchas gracias. Muchísimas gracias, directora. A continuación tomará la palabra Covadonga Caballo, subdirectora general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad. Buenos días a todos y, en primer lugar, dar las gracias a los organizadores de este evento por la invitación al Ministerio de Sanidad. Quiero pedir disculpas también por no estar aquí nuestra directora de Salud Pública, Pilar Aparicio, que por problemas de agenda en el último momento pues no ha podido acercarse a estar hoy aquí con ustedes. Y muchas gracias también a los que albergan este evento tan estupendo, a la Facultad de Ciencias de la Información. Bueno, yo voy a hablar de la sanidad española y las políticas climáticas en este ámbito. Resultaría totalmente reiterativo hablar de la importancia de los factores ambientales para el ser humano. El medio ambiente, todos sabemos que tiene importancia por sí mismo como soporte de la aparición y el mantenimiento de nuestra especie, y decir que cuidamos el planeta es decir que cuidamos nuestra salud. Por ello, es totalmente incuestionable, como decía antes Valvanera, la relación medio ambiente y salud humana, y una de las cuestiones que ya nadie discute es el impacto del cambio climático sobre el medio ambiente y consecuentemente sobre la salud. Este cambio climático, que se manifiesta en nuestra vida de múltiples en nuestra vida diaria, social y económica, por muchos aspectos, tanto las temperaturas extremas de olas de calor, frío, contaminación, inundaciones, presencia de vectores y transmisores, está llegando ya a unos niveles que, de no introducir unas medidas, pondrá en peligro nuestra forma de vida. Y efectivamente, uno de los factores que más influyen sobre este cambio climático son los gases de efecto invernadero, y especialmente las liberaciones y las emisiones de CO2. Por este motivo, analizar la magnitud en los ciclos de vida de productos y servicios que causan emisiones de CO2 puede permitirnos identificar las concentraciones máximas y proponer estrategias para reducirlas. Este análisis es la huella de carbono y se ha desarrollado especialmente en la industria manufacturera, pero es verdad que en la industria, otro tipo del sector sanitario, sí que tiene una participación y se ha hablado entre un 5 y un 10% de la emisión global de este CO2. El sector sanitario, por tanto, es sujeto tanto activo como pasivo en estas políticas en tracción por el clima y la salud. Por tanto, el sector sanitario, al ser sujeto activo y pasivo, las políticas de salud deberían abordar tres aspectos. Primero, reconocer la contribución de los sistemas sanitarios al cambio climático. Esto es fundamental para crear conciencia en el sector, y esto comienza reconociendo el problema y legitimando los esfuerzos que los sistemas y las instituciones de salud están poniendo en marcha para reducir el impacto en la salud y están teniendo sobre el cambio climático. Segundo, reducir las emisiones y conseguir un sector sanitario alineado con París. Esto es, con sólidas prácticas de mitigación en los hospitales y centros médicos, pero también en toda la cadena de suministro y en general en el conjunto de las actividades. El tercer aspecto es ser conscientes de que los impactos de cambio climático en la salud ya se están sintiendo. Es fundamental garantizar que el sector de la salud sea resiliente ahora y en el futuro, además de medidas de mitigación efectivas. El artículo 17.1 de la Ley de Cambio Climático establece que el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático es el instrumento de planificación y responsabilidad de coordinar las acciones frente a los efectos derivados del cambio climático. Además, este Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, se establecieron los compromisos, basado en este plan, se establecieron los compromisos en el marco de la COP26, y además es un instrumento que alberga la actuación en otros planes, como es el Plan Estratégico de Salud y Medio Ambiente. La COP26, los compromisos en el marco de este evento, incluyen en particular desarrollar nuestro sistema de salud para que sea sostenible y bajo en carbono, garantizando que contribuya al cumplimiento de los objetivos de emisiones del Acuerdo de París. A su vez, el Plan Nacional, el Plan Estratégico de Salud y Medio Ambiente, que fue aprobado el pasado noviembre en una comisión conjunta tanto del Ministerio de Sanidad como del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, el objetivo principal que tiene es promover entornos ambientales que mejoren la salud de la población y reduzcan los riesgos asociados a la exposición a factores ambientales, afrontar los desafíos de cambio climático. Por ello, se establecen unas líneas de intervención
en los factores ambientales con impacto en la salud, identificando nuevas amenazas y estableciendo estrategias de respuesta y planteando evaluación de resultados. Este plan desarrolla 14 áreas temáticas que se han dividido en 4 bloques temáticos. Uno de ellos es cambio climático y salud. En este bloque de cambio climático y salud se incluyen áreas temáticas como son riesgos del clima, temperaturas, calidad del aire, calidad del agua y vectores. El plan establece líneas de intervención para cada una de las áreas temáticas y bloques temáticos. En el caso de cambio climático y salud, las líneas de intervención, que además están divididas en prevención y protección de la salud, gestión, organización y coordinación, formación y comunicación del riesgo e investigación, abarcan distintos aspectos y distintos planes en nuestra sociedad. Es un plan muy ambicioso que en principio tiene una duración de 5 años, pero que se va a desarrollar por planes de actuación bienales. El primer programa de actuación bienal, que lo estamos elaborando junto con el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, incluyen este año y el año 23, y en ellos se han introducido actividades, en el caso de cambio climático y salud, como reducir la morbimortalidad relacionada con cambio climático, desarrollar un plan de vigilancia en línea con el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, mejorar el conocimiento del impacto del cambio climático sobre la salud humana y la efectividad de las medidas de adaptación, la creación del Observatorio de Salud de Cambio Climático, donde se establecerán mecanismos de gestión que impulsen el trabajo de análisis, diagnóstico, evaluación y seguimiento de los efectos de cambio climático en la salud, el Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los Efectos de Exceso de Temperatura y el Plan de Prevención ante Situaciones Episódicas de Contaminación Atmosférica. Esto es en el bloque de cambio climático y salud, pero en general todo el plan estratégico de salud y medio ambiente está en sinergias con distintos aspectos de nuestra sociedad. Se desarrolla un área temática sobre ciudades saludables y podríamos decir que todas las acciones que se están desarrollando en este plan actuarían de una manera preventiva y de esta manera disminuyendo de esta manera la presión que existe sobre el sistema sanitario en general. Las actuaciones en salud pública. Hemos comentado que el sistema sanitario debe ser referente en la descarbonización, dado su doble papel. Por una parte, sujeto activo, es emisor de CO2, y por otra parte, responsable de la salud de la sociedad. Por eso, en este momento, el Ministerio de Sanidad y Transición Ecológica trabajan en una propuesta para la determinación de la huella de carbono en el sector de salud. Es un documento todavía que está en un borrador, en el que se establece un estudio piloto con distintos tipos de sistemas sanitarios y en el que se va a medir la huella de carbono, las emisiones de CO2. Esto servirá después para hacerlo extensivo al ámbito de los hospitales y de cómo lo vayamos organizando desde un primer momento. Las acciones que se establecen han de cumplir unos criterios que permitan un compromiso determinado y los objetivos han de ser posibles, urgentes, ambiciosos y ajustados a las innovaciones. Las actuaciones en salud pública, por tanto, por una parte, reconocer la contribución de los sistemas sanitarios al cambio climático en este momento, reducir las emisiones en el sector sanitario y en la cadena de suministro y preparar al sector para los impactos de cambio climático en la salud de la población. Y muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias, subdirectora. Muchísimas gracias, Covadonga. Tiene la palabra Víctor Viñueras, director ejecutivo de CODES, que dará paso al siguiente bloque, que es el diálogo. Bueno, muchísimas gracias. Hace poco nos veíamos con Covadonga también en un acto en la Embajada Británica, ¿no? Y para hacer un poquito de paradoja, pues yo empezaba citando, que estaba también Ana, y citando una palabra japonesa, ¿no? Que es itadakimasu, y que los japoneses emplean para agradecer en el momento que se sientan a la mesa a todas las personas que han intervenido para que nos podamos comer ese plato de sopa o de sushi, imagino, de ellos, ¿no? Y yo creo que esa es una buena tradición japonesa, ¿no? Y nosotros deberíamos también, y estoy en una campaña personal, ¿no?, para que nuestra sociedad sea más agradecida. Los clásicos decían que la gratitud es una de las principales virtudes y añadían, y posiblemente la madre de todas ellas. Y desde luego, si pensamos un poco en esto, y la madre de todas ellas, pues seguramente veremos que tenían razón,
porque es muy difícil tener otras virtudes si no agradecemos a los otros, ¿no? Lo que tenemos, lo que han hecho, o sea, ese otro, el camarero, nuestros padres, los abuelos. Es decir, en realidad, todo lo que tenemos en el año 2022 que estamos, lo tenemos como herencia recibida de toda la gente que nos precedió, el que inventó el bolígrafo, el que inventó, bueno, todo lo que tenemos, ¿no? Y entonces yo quería hacer esa, simplemente antes de dar paso a la mesa redonda, hacer esa relación de agradecimientos, ¿no? Agradecer a la Facultad de Información su hospitalidad, ¿no? Tenéis un papel muy importante. Muchas veces, yo que también soy de humanidades, ¿no? La gente que es del mundo, que habrá aquí también, habrá aquí, del mundo de las ciencias duras, ¿no? Y sobre todo en la transición, ¿no? Porque se piensa un poco que esto va de sustituir unas máquinas por otras, unos kilovatios por otros, ¿no? Unas toneladas por otras, ¿no? Y se olvida que una parte muy importante del cambio tiene que ver con el cambio de software, no solo con el cambio de hardware. Hace poco estaba fallando, ¿no? ¿Y por qué fallaba? Seguramente, como hemos comprobado muchas veces, falla porque falla el software. ¿Están los 2 kilos de la computadora? Sí. ¿Pesa lo mismo que ayer? Sí. Todo está igual, salvo que el software está fallando. Ahora nos pasa en parte esto. Tenemos que hacer que nuestro software funcione muy bien. Y ahí los grandes mediadores de ese software sois la gente que estáis en el mundo de la comunicación, de la información. O sea que muchísimas gracias por vuestra hospitalidad también, pero tenéis grandes deberes, y Valvanera lo señalaba antes, a que este cambio de software se produzca, ¿no? Gracias también a Valvanera Ulargui y a la Oficina Española de Cambio Climático, ¿no? Lo explicaba muy bien, pero ojalá, como pensábamos antes cuando empezamos nuestros temas de medio ambiente, ¿no? Que esto consistía en pues, que hubiera un buen Ministerio de Medio Ambiente, ¿no? O que hubiera unos buenos parques nacionales, ¿no? La gente que está en esta mesa antes de la cumbre de Glasgow, y antes incluso de la cumbre de Madrid, pues ya estaba haciendo cosas. Eso es muy importante, ¿no? Y es muy importante porque aquí en el fondo, esta es una reunión de mejoradores del mundo. Queremos hacer un mundo mejor, por eso estamos esta mañana aquí, si no, no estaríamos, ¿no? ¿Y cómo se mejora el mundo? ¿Cómo cambia el mundo? Pues desde mi punto de vista, el mundo cambia por imitación. Hay una gente que va por delante, que asume el riesgo de ir por delante, que es pionera, que se equivoca, que fracasa, que vuelve a intentarlo, ¿no? Y luego ya la mayoría de la gente, ¿no? Pues entonces teniendo el camino, por así decir, más trilladito, ya sin tantas dificultades, pues sigue. Pero la sociedad necesita de los pioneros, porque si no hay pioneros no hay cambio. Si no hay pioneros no hay cambio. No es verdad que la sociedad cambie, sí, claro, sí, pero tiene que haber pioneros y pioneras, porque si no, y en ese sentido las 3 personas tenemos el lujo de tener aquí 3 personas que han cambiado y que están haciendo cosas ya, y que están desarrollando esa labor de pioneros, ¿no? Tenemos a Pedro Cabrera, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas e impulsor de la Alianza Médica contra el Cambio Climático. Muchas gracias por estar aquí, Pedro. Gracias por la invitación. Tenemos a Ana Cerrillo, jefa del Servicio de Servicios Generales y Gestión Ambiental del Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Muchísimas gracias, Ana. Gracias a vosotros por invitarnos al hospital a estar en esta sesión. Y tenemos a Carmen Vicente, gerente del Hospital San Juan de Dios de Zaragoza. Muchas gracias, Carmen. Es un lujo estar aquí con mis profesionales paisanos nuestros y poder contar un poquito lo que hacemos en nuestro hospital. Muy bien. Yo tenía unas pocas preguntas para vosotros, ¿no? Y la primera que tenía era el sector sanitario está trabajando por la descarbonización, ¿no? Desde diferentes actores y diferentes perspectivas, ¿no? Me gustaría un poco que cada cual brevemente contara cómo está abordando, desde vuestra posición, desde vuestro rol, desde vuestra estatus, ¿no? ¿Cómo estáis abordando la lucha frente al cambio climático? ¿Quién empieza? Ana, ¿empiezas por allí? ¿Sí? Vale, perfecto. Pues nosotros en el Gregorio Marañón ya efectivamente llevamos ya muchos trabajando
para frenar el cambio climático. Estamos certificados en la 14001 con alcance en todo el hospital desde hace 10 años. Tenemos comité de gestión ambiental, está el comité de RSC, estamos adheridos al Pacto Mundial de Naciones Unidas, enviamos nuestro informe de progreso y recientemente en el 21 nos hemos adherido a Sanidad por el Clima en nuestro compromiso por seguir avanzando, ¿no? El hospital nuestro, bueno, pues es muy grande, es complejo, tenemos 22 edificios, casi todos o prácticamente todos son muy antiguos. 500, 8.000 profesionales, es una ciudad. Camas instaladas hay 1.300, entonces bueno, el abordar todo eso es un reto, pero también por eso nos tiene a todos fidelizados en el hospital, porque los retos nos motivan mucho, ¿no? Entonces, bueno, el vertiente, por ejemplo, de residuos, llevamos muchísimos años trabajando y aún así seguiremos trabajando, ¿no? en el día a día de forma continua, ¿no? Por una parte, minimizar residuos, eso es esencial. Hay que prevenir, hay que minimizar. La segunda parte, por supuesto, es el segregar bien y seguir mejorando en segregación. Y luego en el reciclaje, ¿vale? En cuanto al plan de minimización de residuos que tenemos, dentro de este plan, en el 2019, ya elaboramos un plan de gestión sostenible de plásticos de un solo uso. Se han ido haciendo muchas acciones, quizá las con más impacto que hemos tenido ha sido la recogida de la fracción orgánica en cocina y las cafeterías del hospital, que fue en el 19. Hacemos una media de unos 86 kilos, o sea, 86.000 kilos anuales. Es un cálculo más o menos de una huella de carbono anual que evitamos de 2,5 toneladas de CO2. También hemos eliminado pues, toda la compra del menaje de plástico de un solo uso, ¿no? También lo hemos eliminado de todo el hospital. En cuanto al reciclaje, bueno, pues lo que os he contado, seguimos avanzando, siempre estamos pensando qué más podemos sacar de la bolsa, ¿no? Ya hemos sacado todo lo que sabíamos, todo lo que vemos, pero seguimos investigando. Lo último que hemos sacado en octubre ha sido pues, el material de escritura, que también lo estamos haciendo de forma separada para reciclar y darle más utilidad, ¿no? También hemos minimizado en los contenedores de clase 3, porque los utilizamos reutilizables, con lo cual eliminamos mucho plástico del vertedero y muchas emisiones de CO2 gracias a esto. Y bueno, seguimos ahí trabajando. Y en cuanto a eficiencia energética, todos estos años, siempre en la medida que hemos podido presupuestariamente, pues se han ido haciendo mejoras, se han ido poniendo luces LED dentro del plan del agua sostenible, plan del agua, vamos cambiando también las griferías en los espacios comunes para que sean más sostenibles, pero ahora estamos en un momento histórico, ¿no? Por dos vertientes. Por un lado, porque estamos a punto de recepcionar 2 edificios nuevos. Por un lado, el centro quirúrgico y el centro oncológico de terapias avanzadas, que constan de 4 y 6 plantas en altura, cada uno de ellos. Y ya estos 2 edificios, pues claro, tienen energías renovables, ¿no? Para empezar, la fachada ya es eficiente, disponen de placas térmicas para ACS, de placas fotovoltaicas para energía eléctrica, autoconsumo, todas las luces son LED, con sensores de presencia, la grifería también. Tenemos hasta los grifos de los lavamanos quirúrgicos son electrónicos. Entonces, bueno, esto va a suponer una disminución importante en la huella de carbono del Hospital Gregorio Marañón. Pero por otra parte también es un momento histórico porque gracias al programa PIREP, sostenido con los fondos europeos, vamos a poder actuar, estamos actuando ya, vamos a empezar a actuar en los edificios antiguos. En concreto tenemos 2 fases, de aquí a diciembre del 24 vamos a actuar en el edificio materno-infantil, en los 2 centros de especialidades y en el IPR, un edificio que tenemos en Francisco Silvela, poniéndoles energías renovables, las placas fotovoltaicas, térmicas, LED. La finalidad es que como mínimo debemos reducir en un 30% que la energía primaria no sea la que no es renovable, disminuirla como mínimo un 30%. Los cálculos que tenemos es que vamos a disminuir mucho más y vamos a cambiar la certificación energética de estos edificios. El materno infantil pasará de una D a una A, los otros 3 de una E a una B. Y en la segunda fase vamos a actuar sobre el oftálmico y el salud mental del Retiro. ¿Has acabado? Sí.
Jesulín de Ubrique, cuando fue a ver al Papa, le dijeron, ¿y qué tal? Y dijo 2 palabras, impresionante, ¿no? Impresionante todo lo que has contado. Yo decía, ser breves, pero claro, lo has dicho todo telegráficamente, pero claro, es que has dado un repaso 360 grados a lo Claro, que un claro. hospital puede hacer y debe hacer, y enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias. Enhorabuena. Un aplauso se merecen, ¿no? Además, claro, la gente que hace todo esto desde la administración pública es hacerlo mucho más difícil, ¿eh? Sí. La gente que está en lo privado dice, no, sí, pero desde la administración pública, que yo la conozco, es mucho más difícil. O sea, tiene doble mérito. Pedro, pues estás ahora, te han puesto un listón que no sé cómo lo... Sí, no, el listón está muy alto, pero bueno, yo no tengo la responsabilidad de una institución pública. Antes que nada, agradecer a ECODE, agradecer a la Facultad de Ciencias de la Información la invitación y el acogimiento, ¿no? Yo quiero explicarles qué es la Alianza Médica contra el Cambio Climático. Bueno, hace ya años, como decía nuestro moderador, pues surgió un grupito de médicos que estábamos preocupados con esto, porque esto no es nuevo, hace ya muchos años que tanto la organización así de la ONU como la OMS, como el IPCC, viene hablando de lo que es la crisis climática. Bueno, fuimos haciendo un recorrido hasta que, tocando la palanca del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, a cuya general y a cuya organización yo pertenezco, pues decidimos que era hora de que lo que llevaba un grupito de médicos lo lleven todos los médicos españoles. En ese sentido se creó la Alianza Médica contra el Cambio Climático. Y lo creamos a la limón, trabajando juntos los colegios de médicos de España. En cada provincia hay un colegio de médicos. La profesión de medicina es obligatoria la colegiación por ser una profesión regulada. Todos los colegios de médicos de España, representados en el Consejo General de Colegios de Médicos de España, que representa a los 270.000 médicos que ejercen su profesión en España, y quisimos hacerlo también de la mano de las sociedades científicas. Las sociedades científicas controlan muy bien cada una su ámbito, cada una su especialidad, y tienen pues eso, el aval y el patrocinio de la ciencia en cada uno de sus sectores. Pues bien, en principio fueron 5 sociedades científicas las que, juntas con el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, creamos la Alianza Médica contra el Cambio Climático. Esas 5 sociedades han sido 2 de mucho peso hospitalario, como es la Sociedad Española de Anestesia y la Sociedad Española de Cardiología. Otro de mucho de peso preventivo, porque estamos hablando de medicina preventiva. Luchar contra el cambio climático es hacer medicina preventiva. Entonces se asoció también la Sociedad Española de Medicina Preventiva. Y como esto no lo podemos hacer sin los gestores sanitarios, pues también SEDISA, que es la sociedad que agrupa a los gestores sanitarios, fue impulsora. Entonces, con este impulso ya se van a ir adhiriendo muchas otras sociedades científicas. Se elaboró un documento extenso donde hay pues 3 grandes capítulos en ese documento, un documento que está a acceso libre, y ese documento tiene, por un lado, cómo influye el clima en la salud, que es algo que está muy conocido y que y está muy estudiado. Uno con menos estudio, pero que sí que tiene su gran relevancia, que es cómo contribuye el sector sanitario al cambio climático, cómo contamina, cómo degrada el sector sanitario. Y se ha dicho que si el sector sanitario mundial fuese un país, sería el 5.º país más contaminante del mundo.
Bien, desde dentro pues tenemos que ver esa perspectiva y bueno, pues se saca ese documento que está a disposición de todos y que es nuestro caballo de batalla, por así decirlo. ¿Para qué nace la Alianza Médica para el Cambio Climático? Pues nace fundamentalmente para poner en marcha la medicina, ponerla en marcha globalmente a la medicina española y sobre todo para colaborar en primer lugar con la administración sanitaria y luego con un ánimo de inclusión, de sumar a todos. Bien, este es lo que es la Alianza Médica por el Cambio Climático. Estamos empezando, pero hemos empezado con mucho ímpetu y con mucha fuerza. Muchísimas gracias, Pedro. Yo decía que el Hospital Marañón había hecho un montón de cosas, ¿no? La edificación, el agua, la energía, un poco se dedica a cambiar la arquitectura física, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Pero en realidad la Alianza Médica contra el Cambio Climático, su foco es cambiar la arquitectura moral de la profesión, ¿no? La arquitectura, y eso seguramente es todavía más difícil, ¿no? Todavía más difícil porque la cooperación para buenos fines es dificilísima, ¿no? O sea que muchísimas gracias porque ese enfoque que has contado yo creo que es el rodearse también de las sociedades científicas, el cobijarse en la ciencia, yo creo que es muy importante. Además, ese divorcio que hemos tenido y que es un pecado mortal, ¿no? Entre salud y medio ambiente durante muchos años, tiene que acabar, ¿no? Y en ese sentido, vuestra iniciativa es una manera de reconciliar claramente esos dos enfoques que tendrían que haber estado caminando juntos hace tiempo, pero no hemos caminado juntos. Gracias, Pedro. Y finalmente, Carmen, tienes la palabra. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo me presento, soy gerente de un hospital pequeñito al lado de Gregorio Marañón, muy pequeño. Tenemos 188 camas, pero pertenecemos a la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, que está presente en 55 países del mundo y que solo en España tiene 80 centros. Con lo cual sí que quería contar un poco esta aventura, aunque yo ya me encontré en un hospital que estaba haciendo cosas. En el Congreso de Hospitales de Málaga, pues Víctor Viñuales me lanzó el reto de intentar influir con el ejemplo de nuestro pequeño hospital en el resto de todos los centros de la orden, que como es una orden hospitalaria, pues tiene muchísimos hospitales por todo el mundo. Y bueno, pues eso es lo que estamos haciendo con nuestro ejemplo y con un grupo promotor, intentar que todos los hospitales se adhieran a la sanidad por el clima y que también midan su huella de carbono, veamos qué malas prácticas se están haciendo y qué se puede hacer por mejorar. He trabajado muchos años, toda mi vida en la sanidad pública, realmente en un hospital sin ánimo de lucro llevo 3 años y sé las dificultades que hay porque he vivido muchos años, bueno, he trabajado de directora de gestión en el 061, en el Miguel Servet de Zaragoza y muchos años las inversiones son cero. Con eso, bueno, pues un hospital de 1.200 camas difícilmente puedes renovar tu parque, la obsolescencia que tienes del equipamiento, los equipos de radiodiagnóstico de hace 50 años, incluso camas pues también de hace 60 años. Yo creo que tanto en el mundo privado como en el mundo hospitalario se necesitan inversiones. Nosotros, nuestro hospital, este pequeñito que os digo, tenemos la facilidad de que no estamos sujetos a la ley de contratos, con lo cual, bueno, pues ya podemos comprar directamente a quien queramos. Incluso podemos hacer medidas energéticas sin tener que pedir permiso a nadie, que también a veces la política es un escollo. Tienes que pedir permiso a tu departamento de sanidad, y hablo en general y no contra ningún departamento concreto. Pero creo que en este momento en que la energía está tan elevada en nuestras casas, que hay este terrible problema energético, tenemos una oportunidad de oro porque
porque todos los gerentes rompiéndonos ya la cabeza para ver cómo podemos pagar menos factura de luz. Solo en mi hospital, que os he dicho, de 188 camas, pagamos 50.000 euros más de luz cada mes. Entonces, eso es una barbaridad. Tenemos una oportunidad de oro para poder hacer medidas que no son para mañana, son a medio y largo plazo, de poner placas solares, de hacer geotermia, de hacer fachadas inteligentes, de renovar todo el equipamiento de diagnóstico por algo eficiente. Pero para eso necesitamos poder acceder a las ayudas Next Generation o las europeas o las que haya, y que además sean ágiles en los trámites. Y pongo un ejemplo. Ahora estamos haciendo un servicio de hemodiálisis nuevo, innovador, al lado de nuestro hospital, en otro edificio. Y ayer, cuando veíamos que todo lo que estamos haciendo es eléctrico, la factura de la luz que puede tener esa nueva diálisis, pensamos en poner placas solares, ¿vale? Podríamos asumir la inversión, hacer un renting, siendo que, bueno, pues te endeudas un poco más, pero vamos a tener los permisos en un año, en medio año. Necesitamos también, porque España es un país con muchísimo sol y muchísimo viento, y sin embargo, el poner placas solares, el poner cualquier cosa, es muy difícil y muy complicado. Y ya no digo nada en la pública, pues eso, que te dicen inversiones cero, que es que hay que ahorrar, y más en momentos de crisis como este. Y ya pues para ser un poco más positiva, pues qué cosas podemos hacer que estén en nuestra mano. Como dice Víctor Viñuales, barramos nuestro trozo de acera. Pero yo muchas noches cuando me voy deprimida a la cama después de ver el telediario, siempre me digo, tengo que barrer mi trozo de acera, y por lo menos me sentiré feliz y orgullosa de poder hacer eso. Entonces, bueno, pues nuestro pequeño hospital tiene geotermia, tiene fototermia modesta, vamos renovando los coches que hacen atención domiciliaria, los vamos haciendo eléctricos, estamos poniendo tomas para que otros vehículos puedan conectarse a nosotros, por supuesto las 3 Rs, antes de tirar algo, carros de enfermería, lo que sea, ver si los podemos reutilizar, trabajar mucho los residuos, la circularidad. Un hospital sin plástico, tenemos muchísimo plástico, hemos sido unas generaciones. El otro día, y perdona que me enrolle tanto, leí una entrevista de Clara Arpa que me encantó, porque ella decía, que será de mi edad más o menos, que cuando era pequeña, pues bueno, pues tú ibas a comprar con una malla que te daba tu madre, que esa malla era inmortal, te tejía tus jerseys que eran también inmortales, te duraban toda la vida, y hemos vivido 10 o 20 años de un consumo alegre de pajitas, de vidrios, de vasos de plástico, de todo. Bueno, pues nos toca barrer nuestro trozo de acera, y eso es lo que intentamos hacer también, ¿no? Como muchas de las medidas que, por no repetir, pues ha dicho el Gregorio Marañón, que es tan fenomenal. Gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Quería subrayar 2 cosas que has comentado, Carmen. Una, el que este es un momento donde cosas que ayer no se podían hacer hoy se pueden hacer. Porque hace 10 años, ¿no?, parecía un poco que si ibas en dirección hacia la sostenibilidad era porque estabas sacrificando la economía, ¿no? Pero hoy hacer las cosas más sostenibles es también hacer las cosas más baratas. Entonces, esta oportunidad nueva tenemos que aprovecharla. Hay que aprovecharla. Porque hoy es fácil y de hecho, no solo con la crisis ambiental climática, sino también un poco con la situación creada en la guerra en Ucrania, esto se entiende muy fácil. Entonces, ese momento yo creo que hay que aprovecharlo, como decías, ¿no? Y decía Carmen, ¿no? Nosotros participamos en una red global es que mucha gente de la que estáis aquí, estáis en redes globales participando. Entonces yo creo que esas redes hay que utilizarlas benéficamente. Desde el punto de vista de la depresión por la noche que Carmen, efectivamente a veces te das cuenta que todos los problemas están relacionados unos con otros, como las cerezas en un cesto, y cuando vas a arreglar uno te das cuenta de que está relacionado con otro problema, vaya lío, ¿no? Pero también las soluciones están interrelacionadas como las cerezas en un cesto, ¿no? Y por tanto, tirando de un hilo, pues a lo mejor tirando del hilo de esa red de hospitales de San Juan de Dios, entonces resulta que desde el hospital de Zaragoza pequeño de 100 y pico camas, se están moviendo miles de camas a miles de kilómetros de distancia porque se está inspirando a esa gente, ¿no? Y vosotros también estaréis en redes y la gente que estáis sentadas ahí también estaréis en un montón de redes. O sea,
utilizamos esos poderes, esas redes, esas conexiones, el cambio puede venir más rápido y puede acelerarse, ¿no? Tenía 2 preguntas más. En la primera, os he dejado que hablarais, no os he interrumpido ahí, tal, porque yo creo que merecía la pena saber qué estáis haciendo. Creo que en ese sentido era positivo, ¿no? Quizá en estas 2, unas respuestas más sintéticas, más como mandaba Gracián, ¿no? ¿Qué dificultades estáis encontrando a la hora de actuar frente al cambio climático? Porque habéis contado lo que habéis hecho, ¿no? Y desde el punto de vista de detección de dificultades, ¿cuáles pensáis que son las dificultades que estáis resolviendo, pero que cualquiera que os se ponga a imitaros también tendrá que resolver? Decírselas, contárselas, es una manera de abreviarle dificultades, ¿no? ¿Qué consejos daríais? ¿Cuáles son las dificultades que os habéis encontrado? Ana. A ver, nosotros ahora llevamos un tiempo trabajando con proveedores, ¿no? En compras más sostenibles, desde el diseño de los productos, servicios más sostenibles. El primer problema que nos encontramos, a pesar de que es verdad que las empresas están yendo muy rápido y están diseñando este tipo de productos, todavía la oferta que encontramos no es muy amplia. Pero por otra parte, luego se nos junta lo que avanzabas tú, Carmen, que pues los costes suben mucho. Entonces, cuando queremos hacer un concurso que sea más sostenible o con los productos, pues como administración no podemos asumir esos costes que necesitamos sacar, ¿no? Es verdad que sí que hacemos, por ejemplo, vamos haciendo trabajos, por ejemplo, hace 2 años en el contrato de residuos intracentro, lo que hicimos fue meter en los criterios cualitativos de valoración, pues que los camiones tuvieran distintivo eco o el diseño de los materiales. Pues gracias a que la empresa que ganó lo había ofertado, los camiones que llevan los residuos dentro de nuestros edificios son los 2 de biogás. El coche que hacen inspecciones es eléctrico y los contenedores de RSU son de origen vegetal Green Made, que además cuando están ya estropeados los reciclan sobre sí mismos. Pero eso vino todo por los criterios cualitativos. Igualmente, todos los concursos que estamos haciendo este año de víveres se están metiendo esos criterios en criterios de proximidad, criterios de eco, pero no los podemos pedir porque si no, el dinero no hay dificultades presupuestarias. Muchísimas gracias, Ana. Yo creo que este tema que mencionas es un gran temazo, ¿eh? Y a menudo la administración pública es un poquito, no sé, un poco irracional, porque por un lado dice, hay que invertir, España tiene que ser la innovación, ¿no? Y hay que aumentar la partida, fenomenal. Pero luego cuando contrata, se olvida del tema y dice, no, lo más barato. Y hombre, no. Porque entonces el mensaje que estás lanzando a los proveedores es que para llevarse el contrato, lo que tienen que hacer lo más barato posible, en vez de lo más innovador posible. Entonces yo creo que ahí eso es un gran temazo que tendríamos que ver entre todos cómo afrontar, cómo resolver y cómo ayudar mutuamente, ¿no? Y bueno, pues estos pliegos cualitativos, es decir, bueno, pues que hizo el Marañón, a lo mejor entonces podría ser utilizados por el otro hospital, por La Paz, por el Servet, por lo que sea. Pedro. Bueno, vamos a intentar ser breves. Cuando comenzamos con la alianza, vimos 2 grandes retos. Uno es, vamos a ver cómo convencemos a los políticos para que tengan la visión de que hay que descarbonizar al Servicio Nacional de Salud. Bueno, la primera entrevista que tuvimos fue con Covadonga Caballo, que es la directora general de Salud Pública para Sanidad Ambiental, no me equivoco, y vimos que ella estaba convencida. Bueno, luego hemos estado hablando con la ministra Carolina Darias, totalmente convencida. Hemos oído a Valvanera Ulargui y está convencida. Hemos oído a Pilar Aparicio y está convencida. O sea que nada más empezar dijimos, mira, es un reto que ya tenemos cubierto, y realmente nos sorprendió la sensibilización que había en el gobierno actualmente. Ahora el reto puede estar, o vamos a ver qué pasa con lo que es la realpolitik. La política real, vamos a ver hasta dónde les deja llegar. El segundo gran reto, y en el que estamos ahora totalmente inmersos,
ha sido concienciar a los médicos que hay que remangarse y luchar contra el cambio climático. Miren ustedes, los médicos españoles tienen la misma idea de lo que es la crisis climática, tienen la misma idea de lo que pueden ser gases de efecto invernadero o de residuos que tiene la población general de su misma formación. Por tanto, esto sí que es un reto muy importante. El documento al que antes hacía referencia, donde están las bases para el mundo médico de lucha, empieza ahora a hacerse difusión masiva por toda España a todos los médicos y ahí vamos a estar empujando. Queremos ya a lo largo de este año que los médicos españoles tengan una conciencia muy alta de que hay que luchar contra el cambio climático, porque pensamos que si la sociedad general ve que los médicos están preocupados por algo, también se va a preocupar la sociedad general. Bien, yo creo que ese es nuestro reto actual y tenemos una serie de acciones para que ya el médico vea que tiene que cumplir ese compromiso. Muchísimas gracias. Porque me dijiste que fuera breve. Sí. Claro, breve y claro, y lo ha sido, ¿no? Y yo creo que esa identificación de cuáles son los saltos que hay que resolver es clara, ¿no? Finalmente, para acabar, Carmen. Sí, voy a ser también muy rápida porque ya he comentado antes lo más importante que veíamos como freno, que como hablábamos, esas inversiones, tanto en un hospital privado como público, tienen que ser más ágiles y que nos lleguen los fondos europeos para no mirar a corto plazo, sino a largo plazo. Es decir, bueno, invierto en placas solares, en fachadas inteligentes, en geotermia, pero necesitamos ayudas porque luego eso va a beneficiar al planeta y también pues, a una mucha mejor gestión y reducción de la huella de carbono. También, como decía, las licencias tienen que ser muy rápidas también, tanto las económicas como las licencias. Muy interesante el tema de las compras kilómetro cero. Yo creo que Occidente, y esto es en macro, pero lo vivimos en el mundo pequeño, tenemos una dependencia de China tremenda y a la hora de comprar las mascarillas, por ejemplo, las compramos de China porque son muchísimas más baratas y en el concurso, por mucho que pongamos fórmulas para que la calidad prime, pues bueno, la diferencia de precio es tan abismal que seguimos comprando a China, que tiene que pasar todo el canal de Suez, etcétera, y además esa dependencia es que no generamos empleo en nuestra zona, con lo cual yo en mi pequeño hospital intento compras kilómetro cero y que cada año vaya creciendo. Claro que es más cara la mascarilla de Aragón que la de China, pero es que si no, al final la gente va a emigrar de la España despoblada porque empleo y además pues la calidad siempre es mejor y esto nos lo dicen los empresarios también, ¿no? Entonces tenemos que intentar meter en los concursos públicos, también en las compras, los que no estamos sujetos a esa ley, favorecer el kilómetro cero. Y luego también muy importante, que yo creo que los médicos están muy sensibles con ellos, digitalización. Tenemos que intentar quitar todo el papel, las montañas y toneladas de papel que tenemos por todos los hospitales y poquito a poco paso ir digitalizando. Es un freno también, el a veces siempre se ha hecho así y me cuesta mucho quitar este impreso, pero no, que sobre todo por los hospitales con mucha historia, no uno nuevo, hay que digitalizar. Muy bien, muchísimas gracias. La función de un moderador, sobre todo, es ser el defensor de los asistentes, y mediar con los ponentes para que haya tiempo para la escucha, ¿no? Por eso en el rol de defensor de los asistentes y que pueda haber un espacio para preguntas y para intervenciones, ¿no? Porque aquí estáis gente que está haciendo muchas cosas en donde estáis en los hospitales. Yo le diría a Pablo que brevemente, ¿no?, presente un poco la herramienta, ¿no?, y luego ya pasamos a un coloquio tanto sobre los temas que se han suscitado de la mesa, como sobre la herramienta, como sobre los que queráis plantear. ¿Os parece? Pablo. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Muchos de vosotros conocéis Sanidad por el Clima, participáis en Sanidad por el Clima y por no repetir cosas que se han dicho hoy, creo que uno de los objetivos fundamentales de Sanidad por el Clima, como se ha dicho hace un momento, es ayudar a hacer.
Y lógicamente en el contexto en el que estamos, ayudar a hacer supone ayudar a acelerar la acción climática en el sector sanitario. Hace un año, por estas fechas, un día como hoy, estábamos presentando Sanidad por el Clima, que fundamentalmente tiene dos objetivos: ayudar, movilizar y visibilizar. Ayudar al sector sanitario a generar un proceso de mayor ambición climática, de generar un proceso de mayor acción climática en sus respectivas responsabilidades, visibilizar su acción, poner en valor las acciones que, como se acaba de explicar con ejemplos excelentes, se está desarrollando la acción climática en el sector de la hostelería, para poder movilizar, como decía Víctor, para hacer el cambio por imitación. Lo que se está haciendo en un hospital, lo que se está haciendo en un centro de salud, en un centro de especialidades, tiene que servir necesariamente para movilizar la acción de los homólogos y también un rol de prescripción en la sociedad, y animando, como me gustan mucho las palabras que dice el doctor Cabrera, cuando los médicos están preocupados y los médicos están preocupados por el cambio climático, la sociedad está preocupada, ¿no? Porque en definitiva lo que queremos es acelerar la ambición climática para implementar con ambición el Acuerdo de París como objetivo clave en el desarrollo de las acciones climáticas. Sanidad por el Clima ofrece ya unas herramientas al sector sanitario. Las dividimos, por un lado, hospitales, centros de especialidades y centros de salud, lógicamente de mayor nivel de responsabilidad climática, pero también ofrecemos herramientas para consultas médicas, farmacias y organizaciones y empresas del sector sanitario, como puede ser un colegio profesional de médicos, ¿no? En este momento, cualquier entidad del sector sanitario puede acceder de manera libre y gratuita a Sanidad por el Clima y va a encontrar un formulario exhaustivo con preguntas, una serie de preguntas ordenadas para poder tener una foto fija de cuál es su acción climática hoy. A través de ese formulario va a acceder a un informe personalizado de acción, a esa foto fija, esto es lo que estoy haciendo hoy, y también a un plan de acción personalizado para poder reducir sus emisiones de CO2. Pero hoy lo que presentamos en realidad es un paso más, ¿no? Se ha hablado anteriormente por Covadonga, por la subdirectora, de la importancia de medir la huella de carbono. El Estado español firma el Compromiso de Salud de Glasgow, uno de los 14 países que firman los 3 objetivos, y una de las claves es la huella de carbono del sector. Porque es necesario medir. Lo primero que hay que hacer para poder reducir las emisiones y tener objetivos medibles y cuantificables es medir la huella de carbono. Y en ese sentido, en Sanidad por el Clima incorporamos, ya está disponible en la página web a todas las entidades adheridas, una herramienta de autodiagnóstico de huella de carbono dirigida al sector de la hostelería. ¿Y por qué digo sanidad por el clima? Perdón. ¿Y por qué digo dirigida al sector de la sanidad? Porque trabajamos específicamente con cuestiones que solo se dan en el sector sanitario. En el sector sanitario la huella de carbono pues, tiene que medir los gases anestésicos. En los transportes, lógicamente, hay que introducir las ambulancias, que no es lo que habitual en una herramienta de cálculo de huella de carbono. Está a disposición de todas las entidades adheridas a través de su oficina virtual. Cuando introduces tus datos en Sanidad por el Clima, accedes a tu oficina virtual, allí tienes acceso a esta herramienta de autodiagnóstico, que fundamentalmente trabajamos los 3 alcances básicos de una huella de carbono. Alcance 1, alcance 2, alcance 3. En el caso del alcance 1, emisiones directas generadas por los procesos sanitarios, con el uso de gases anestésicos, consumo de combustibles fósiles generados en el establecimiento sanitario, las fugas de gases refrigerantes, en equipos de climatización o refrigeración y los consumos de combustibles en vehículos propiedad o de la organización. Alcance 2, lógicamente, las emisiones indirectas asociadas al consumo eléctrico. Y en alcance 3 se tienen en cuenta determinadas cuestiones. Consumo de agua, consumo de papel, se ha dicho en la mesa, las ingentes cantidades de papel que se generan en un hospital, los viajes realizados con medios de transporte que no son propiedad de la entidad sanitaria, los desplazamientos in itinere de los usuarios, del personal laboral y los servicios de transporte con medios externos, con servicios de traslado de pacientes, por ejemplo, cuando no son con vehículos propiedad del hospital, ¿no? Del hospital o del centro de especialidades o del centro de salud, pero también la herramienta permite generar la huella de carbono a una consulta médica, a una farmacia o a una entidad del sector. Aseguramos la objetividad y el rigor del cálculo siguiendo la metodología internacional GHG Protocol
y utilizamos los factores de emisión aplicados por la Oficina Española de Cambio Climático y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para la Electricidad. Como decía, la herramienta ya está a disposición de los usuarios en la página web sanidadporelclima.es, y aunque entendemos que los pasos son relativamente sencillos de llevar, entendemos también que desarrollar el cálculo de huella de carbono a veces tiene una cierta complejidad, ¿no? Por eso, a lo largo de este año vamos a hacer determinadas acciones de formación a las personas que queráis participar. La primera, que se va a realizar, es el 28 de abril a las 10 de la mañana. Será una formación online, el cálculo de la huella de carbono y, en concreto, cómo utilizar la herramienta de autodiagnóstico integrada en Sanidad por el Clima. Las inscripciones son libres y gratuitas a través de la página web. Ya está a disposición de los que queráis participar, en la formación, la posibilidad de inscribiros a través de la página web, y el día 28 os esperamos en la formación y esperamos que sirva la herramienta para ayudar a hacer, y como no puede ser de otra manera, para generar ambición y acción climática. Muchísimas gracias, Pablo. Pablo se confundía con, a veces se salía hostelería, porque Pablo Barrenechea, quédate, Pablo, quédate. Pablo Barrenechea coordina la Comunidad por el Clima, que es la plataforma multiactor para implementar en España con ambición el Acuerdo de París. Y dentro de esa comunidad, ¿no?, hay subconjuntos. Uno de ellos es Hostelería por el Clima, que vincula a más de 1.600 bares y restaurantes de este país. Otros subconjuntos, ayuntamientos. Bueno, en ese sentido, un signo de esperanza es que en cualquier sector hay gente que está soñando y construyendo esta descarbonización de su sector. O sea que el sector de la salud no está solo, ¿eh? ¿Os parece que hagamos un turno de preguntas? Quizá primero por parte de la sala, que han estado muy callados hasta ahora, ¿no? Y entonces, tanto preguntas como reflexiones, si es que las tenéis, ¿eh? Perdona, Víctor, para defender a las personas que están digitalmente y no tienen voz aquí, nos hace una pregunta por el chat en Nicole Haas de APEPOC. Bueno, ya a vosotros, a vosotras. ¿Estáis implicando a los pacientes en vuestro compromiso por el ambiente? Okay. Pues parece que lo sumemos con otras 2 o 3, ¿eh? Y así entonces contestáis cada uno a la que veáis un poco los sitios más cercanos. Incorporamos esta de la Asociación de Pacientes de POC, que es una asociación que está integrada en Sanidad por el Clima y que gracias a su colaboración también. ¿Más reflexiones, más preguntas? En mi mochila tengo frutas de Aragón para incentivar las palabras, porque sé que la vergüenza, que no es una... La vergüenza existe. ¿Sí? Ay, sí, perdón, que no te veía. Os decís un poco desde dónde habláis, ¿no? Hola, sí, mi nombre es Silvia, soy la directora de una agencia de comunicación que se llama Villarrazo Madrid y que estoy empezando a meterme en este mundillo. Entonces, yo he hecho este proceso con una empresa británica que estuvo hace 2 días precisamente en la embajada británica exponiendo, y me gustaría saber, cuando habla, perdón, no me quedo con su nombre, cuando habla de la herramienta que van a sacar, que me parece muy interesante, esa herramienta no es una calculadora virtual, ¿verdad? Es la calculadora virtual. No, bueno, al final la huella de carbono no deja de ser un cálculo, ¿no? Sí. Pero no es una calculadora virtual. Lo que permite es introducir todos los datos de cada uno de los alcances que se tienen que medir, alcance 1 y alcance 2, que son obligatorios, y el alcance 3, que es un alcance voluntario, donde hay diferentes posibilidades, y lo que se tiene que introducir son los datos, por ejemplo, en el alcance 2 de consumo energético, pues la comercializadora lógicamente, por factor de emisión diferente, y luego los consumos por cada contador del hospital, del centro hospitalario, del centro de especialidades, con los consumos mes a mes. Lo que hace la herramienta es un informe de cálculo de huella de carbono, llevando también indicadores a metros cuadrados
introduciendo los datos del centro hospitalario, el número de camas, al número de personas, del personal laboral, y llevando indicadores por kilos de CO2 o toneladas de CO2 a ese indicador, diciendo y especificando claramente también en qué alcances es donde mayores emisiones se están generando para poder tomar decisiones de cara a la reducción, porque la huella no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para poder reducir emisiones. Muy bien, muchas gracias. Perdón, no he terminado. Tenía otra pregunta. Es que me interesa mucho el tema. Me parece muy interesante y me hace muy feliz que estemos ya a este nivel. Una vez que se calcula este primer paso, luego el segundo paso es saber cómo van los médicos y las enfermeras al hospital a trabajar. O sea, ¿lo hacéis en 3 procesos diferentes también? No, todo lo que son los traslados in itinere del personal laboral, eso es alcance 3. La herramienta facilita un proceso para tomar para dar los datos a la herramienta para que calcule y haga el cálculo. Lógicamente, vosotras deberíais de tener primero previamente la información que cargar en la herramienta. Es decir, debíais de haber tenido o debéis de hacer una encuesta al personal laboral. Sí, lo hemos hecho. Vale, pues ahí tendréis los datos que hay que cargar en la herramienta para que la herramienta te facilite, en el caso concreto del alcance 3, en concreto en esta cuestión, las emisiones que se generan por el centro sanitario. Pero en el sector sanitario también se va a hacer de esta manera. Como no te entiendo en el sector sanitario. Claro, o sea, a ver, vosotros, esta herramienta que estáis anunciando ahora, que yo me meteré luego e investigaré, en el sector sanitario hacéis la primera fase, pero ¿llegáis hasta la tercera fase o no? Es que la huella de carbono no tiene fases. La huella de carbono tiene obligaciones de medir. Hay que medir el alcance 1 y el alcance 2, que son obligatorios, y hay que medir el alcance 3 siempre que es un carácter voluntario y permite a un centro... Sí, pero en el alcance 3, que es el voluntario, ¿ese también lo hacéis vosotros? Está integrado en la herramienta. Vale, pues esa era mi pregunta. Vale. Sí, está integrada. Sí. Gracias. Sí, fenomenal, gracias. Una intervención y pasamos un poco a la mesa. Vale. Hola, buenos días. Soy Gemma Pastor del Hospital Clínico San Carlos y me gustaría saber si luego esta herramienta permite que se pueda verificar la huella calculada y se pueda inscribir en el registro del Ministerio. Sí, está totalmente alineada con los requisitos del registro de huella de carbono en la Oficina Española de Cambio Climático, y los factores de emisión son los mismos factores de emisión, que ese es uno de los temas también importantes a la hora de registrar en la Oficina Española de Cambio Climático. De hecho, esta herramienta, que está específicamente definida para el sector hospitalario, para el sector sanitario, integrando, como decíamos, los gases anestésicos y los desplazamientos en la ambulancia, tiene también otros desarrollos dirigidos a empresa y se hace el registro sin problemas. De acuerdo, muchas gracias. Pablo, ¿puedes recuperar la pregunta que hacía de POC para la mesa? Un momento. Sí, decía Nicole Haas de APPOC, ¿estáis implicando a los pacientes en vuestro compromiso por el medio ambiente? Son las sociedades científicas fundamentalmente las que tienen mucha relación con las asociaciones de pacientes. Yo personalmente, y quiero saludar a APPOC, soy neumólogo, me he dedicado al asma y a la EPOC casi toda mi vida profesional, y bueno, le felicito por estar aquí, le felicito porque los pacientes estén también con la bandera del cambio climático. Hay algunas acciones que tendremos que tomar que afectan mucho a los pacientes de POC y ellos ya deben de saberlas también. Y realmente la alianza tiene esas dos patas, digamos, y evidentemente cada sociedad científica, es rara la sociedad científica que no tiene a sus grandes asociaciones de pacientes con una relación directa. Por supuesto que estarán ahí, van a ser oídas, bueno, como no puede ser de otra manera, porque yo siempre digo, yo soy profesor de profesionalismo médico en la Universidad de Las Palmas, que la primera lealtad de un médico es su paciente.
no tiene vuelta de hoja. Ana y Carmen, ¿queréis comentar? Bueno, yo a POP también los conozco, he trabajado con ellos también en algún proyecto y yo creo que cada hospital fomenta la participación de los pacientes según bueno, pues va evolucionando y cada vez más los vamos integrando. En nuestro caso, en nuestro hospital sí que por nuestro sistema de gestión integrada de calidad, en las encuestas les preguntamos por el medio ambiente y luego vamos haciendo acciones concretas. Por ejemplo, ahora que comentábamos el tema de la diálisis, cuando os he explicado que mirábamos y poníamos placas fotovoltaicas, pues sí que hemos trabajado con Alcer y con los propios pacientes, que siempre prácticamente son los mismos, con un proyecto Experiencia Paciente, y en estos momentos hemos hecho una app con la Universidad de Zaragoza que estos pacientes caminen más y hagan ejercicio y estamos dando la vuelta al mundo. Sí que la vuelta al mundo digitalmente, cada uno mide sus pasos y la app te va viendo cuando van haciendo, pero los pacientes se han tenido que registrar, luego los voluntarios suben, miden lo que están haciendo. Quiero decir que tienen que ser proyectos que vamos haciendo. Y sí que es muy importante que una cosa de las que POP nos pide a los hospitales es que hagamos consejos de familias, no solo contemos con ellos de vez en cuando, sino que participen también, porque al fin y al cabo todos somos pacientes, participen también en la cogobernanza. Y nosotros ahora queremos crear ese comité de pacientes y familias. Sí, Ana, pues, ¿quieres comentar? Un poco en la misma línea, nosotros también tenemos un foro de pacientes, hacemos encuestas aparte donde también introducimos pues preguntas que tienen que ver con la gestión ambiental y con el cambio climático y bueno, vamos también tomándoles en cuenta. También, unido a lo que contabas antes, hemos iniciado en el hospital un grupo de trabajo para intentar minimizar los inhaladores de presurización de menor huella ambiental, que precisamente la iniciativa partió del doctor de Miguel, de neumólogo, y es un grupo que estamos neumólogos de urgencias, medicina interna, anestesia, farmacia y gestión ambiental, y de forma transversal estamos trabajando en ello. Seguiremos con los gases anestésicos también. Yo, si me permite el moderador, bueno, se ha hablado de los gases anestésicos, que realmente es un problema como gases de efecto invernadero importante, pero el gran reto está hoy en día en los inhaladores presurizados. Nosotros desde la Alianza Médica queremos, aquí se están tocando dos cosas, queremos concienciar a los colegios de médicos. Y bienvenida esa herramienta, muy bienvenida, la vamos a llevar a todos los colegios de médicos. Vamos también a decir que esos colegios, pues que pongan en ese seminario, en esa formación online, a las personas del colegio que sean más capaces de llevar eso. Yo tengo la experiencia de haber obtenido para mí el sello de calculo, reduzco, reciclo por 2 años consecutivos. Nos ha sido muy duro, no es nada fácil, siguiendo la página web del ministerio y eso. O sea que bienvenida esa herramienta. En cuanto a los inhaladores, quizás, bueno, pues no se sabe bien. Una de las cosas que queremos hablar a todos los médicos de España es la prescripción de inhaladores presurizados. Para que ustedes se hagan cargo, inhaladores presurizados se venden en España 15 millones de dispositivos cada año. Cada uno de esos dispositivos, cada uno, encierra dentro tantos gases de efecto invernadero como un coche convencional recorriendo 300 kilómetros. Se estiman unas 400.000 toneladas de CO2 equivalentes anuales por gases de efecto invernadero de los inhaladores. De hecho, la Alianza y el Consejo General del Colegio de Médicos ya ha presentado un proyecto al Ministerio de Transición Ecológica, ha presentado un proyecto para un plan en los próximos 4 años de reducción drástica de este tipo de inhaladores, porque hay mucho margen del conjunto de los inhaladores, del conjunto. En España el 52% son de ese tipo, presurizados, y en Suecia el 13%. ¿Se puede cambiar a otros inhaladores mañana? ¿Mañana?
sin coste, en muchos pacientes. Quedará un grupo de pacientes que necesitarán seguir con los presurizados, pero es un grupo muy pequeño. Si Suecia puede tratar igual de bien que España, prescribiendo solo el 13%, España puede bajar del 52%. Impresionante los datos que has dado. Impresionante, Pedro, los datos que has dado. Yo no sé, desde el punto de vista del tiempo, ¿cómo vamos? ¿Está por aquí? Sí, ok. Hola, buenos días. Soy Raquel Sánchez, represento al Consejo de Farmacéuticos, de Colegios Farmacéuticos de España. Entonces, lo primero, bueno, por supuesto, felicitar por la iniciativa y además dar las gracias por haber querido contar con nosotros desde el primer momento. La primera pregunta que tenía en relación a la herramienta es que veo que está absolutamente focalizada pues eso, a hospitales, centros de salud y demás. Entonces, digamos que nuestro papel o el papel de la oficina de farmacia, más allá de ser un agente de recogida como punto SIR de envases para reciclado, quiere tener un papel más activo en este contexto, ¿no? Entonces, digamos que ese enfoque global como agente sanitario también lo queremos tener desde ese punto de vista. Entonces, quería saber hasta qué punto la herramienta, bueno, igual en este estado que se encuentra actualmente no es factible utilizarla, pero bueno, quería saber en qué medida se puede estar trabajando para que la podamos realmente utilizar, porque queremos ser agentes catalizadores de este movimiento también a través de las 23.000 y pico oficinas de farmacia que hay por toda España, ¿no? Más allá de lo que es movilizar al ciudadano y visibilizar este interés, ¿no? Queremos ser agente implicado en todo lo que podamos, ¿no? Pues nada más eso, muchas gracias. Pablo. La herramienta permite que una farmacia haga su huella de carbono. La herramienta está preparada de tal manera que la entidad sanitaria, independientemente de que sea un hospital o sea un consultorio médico o sea una farmacia, introduce los datos que le compete y que le corresponden. Es decir, una farmacia nunca meterá datos sobre los gases anestésicos. No hay ningún problema. La herramienta lo que te va a hacer es un informe con los datos que tú has metido y que corresponden lógicamente con las emisiones que tú estás generando. La herramienta es un proceso en el que tú puedes ir metiendo los datos en función de cuando los tengas, los guardas, y si no tienes los datos los puedes volcar en otro momento, y no es obligatorio introducir todos los datos, sino solo los datos que corresponden a tu actividad, ¿no? Lo que sí que se ha hecho de manera específica es para todo lo que es el sector hospitalario, el sector que utiliza gases anestésicos, la posibilidad de tener también esa herramienta para poder medir. En las formaciones contaremos cómo desde diferentes, un colegio de médicos también hay datos que no va a tener necesidad de introducir, ¿no? Iremos contando cómo en el proceso de desarrollo de tu huella de carbono, del autodiagnóstico de tu huella de carbono, cómo se introducen los datos y qué datos, si no se introducen, pues no pasa nada, no va a fallar la herramienta, ¿no? También la propia herramienta tiene ayudas donde van explicando. Sí, me dicen que estamos ahí un poco con el tiempo. Sí, una. Ok, sí. Hola, ¿qué tal a todos? Lo primero es felicitar y agradecer a ECODES que nos dé este regalo al sector sanitario, porque yo creo que será muy bienvenido. Yo soy Ana María Díaz Oliver, jefe de Servicio de Responsabilidad Social Corporativa y presidenta de la red sanitaria. Y esta felicitación no es solamente en mi nombre, sino en nombre de la red y de todos los hospitales. Y prueba de ellos es que 2 hospitales que son de la red son los que están presentes y han contado todos los avances que están haciendo al respecto. Quería haceros una pregunta a ECODES, ¿no? ¿Qué vais a hacer cuando recojáis toda esta información? ¿Qué se va a hacer? ¿Y dónde va a llegar estos datos? ¿Qué puede proporcionar todos estos datos? ¿Puede ayudar a cambiar? ¿O de qué manera vais a presentarlo? No sé dónde lo queréis presentar. Creo que es importante. Bueno, gracias.
Sí, la herramienta es útil sobre todo para uno mismo, para si la utiliza la farmacia, como comentaba, pues para la farmacia X de Alcobendas, pues es útil. O sea, que sobre todo está pensada para que sea útil para aquel hospital, centro de especialidades o farmacia que lo utilice. Eso es lo primero. Otra cosa es que a lo mejor esa agregación, eso dará datos al ministerio o a las comunidades autónomas de cómo está el sector, ¿no? De qué aspectos están fallando más, de dónde hay una mejora, ¿no? Que esto, por supuesto, que esos datos estarán al servicio del sistema de las autoridades, ¿no? A lo mejor esa agregación, pero sobre todo, lo que tiene que ser útil para aquel centro, hospital, farmacia, que lo utilice. Porque es un poco, lo decía Pablo, ¿cómo mejora uno? Midiéndose. ¿Cómo el que corre maratones, cómo mejora? Pues con el pulsador contando, pues ahora lo he hecho en tanto, pues la próxima quiero hacer, este es mi planteamiento, la siguiente, la de Madrid, voy a mejorar. En realidad es una herramienta útil para aquel que lo va a utilizar, ¿no? Esa es la idea. Que luego efectivamente la agregación o la comparación puede ser útil para las administraciones públicas para saber un poco qué está cambiando, pero sobre todo la utilidad es esa, ¿no? Vamos muy mal de tiempo. ¿Os parece que lo dejemos aquí? Me dicen que hay preguntas en el chat que no vamos a poder gestionar, pero que entonces contestaremos y las haremos llegar un poco, os las haremos llegar a vosotros, ¿no? Para que nadie se quede sin su respuesta, ¿no? Y yo quería, para acabar, hacer dos peticiones, solo dos. Una, y luego pedirle a Covadonga que nos cierre, porque el pueblo necesita que los gobernantes nos abran y nos clausuren, con unas poquitas palabras. Pero antes de ese cierre de Covadonga por parte del Ministerio, yo quería hacer dos peticiones. Uno, a las personas que estáis en la mesa, ¿no? Porque yo algunas os conocía y a otras no tanto, pero después de escucharos tengo dos convicciones. Uno, que sois gente muy capaz, y dos, que sois gente muy comprometida. Y esa capacidad y ese compromiso os ha llevado a hacer lo que estáis haciendo y lo que habéis hecho, y yo os pediría que hicierais un esfuerzo suplementario de contarlo, qué es lo que habéis hecho aquí. Porque yo decía, el cambio, los pioneros que hacen, pero estamos en un momento también en el que hay que contarlo para inspirar a otros. En el fondo, de esto iba esta sesión, pero yo os diría que ese liderazgo de lo que ya estáis haciendo, que hicierais un plus de esfuerzo, que al final es un poco esfuerzo, para inspirar a otros, para mover al cambio a otros, ¿no? Y yo pediría también, ya la segunda petición es que un aplauso para toda la gente, porque hay mucha gente que aquí no habéis hablado, pero yo sé que estáis haciendo muchas cosas, ¿no? Para toda la gente que está haciendo ya, que no está esperando, para que está haciendo, para la gente que ha hablado, que se ha expuesto un poco a este pánico escénico de voy, levanto la mano y hablo, y para la gente que teniendo muchas cosas que decir, pero siendo consciente también de las apresuras de tiempo, no ha hablado, pero tenía muchas cosas que decir, y para la gente que ha propiciado, sobre todo en la Facultad de Información, pues que este acto se haya desarrollado, que los que han arreglado los problemas técnicos, o sea que un aplauso os pediría para todos ellos.